Continuamos nuestra reflexión sobre la doctrina católica. Pregunta 156 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. ¿Cómo puede distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades y sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianos? ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia? Hoy se habla de 50, 80 mil disque iglesias y cada día se fragmentan más y más. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera, auténtica, la que Cristo fundó? Y bien, entre tantas sociedades o sectas fundadas por hombres que se dicen cristianos, se puede fácilmente distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo por 4 notas, porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. Entonces, para saber cuál es la Iglesia verdadera, hace falta buscar estas notas, y esto es tradicional de 2000 años. La Iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia verdadera es una? La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice, que es el Papa, y los obispos sucesores de los apóstoles. Entonces, la iglesia es una porque del siglo I al XXI, en todos los continentes, en todos los lugares, los fieles cristianos están unidos entre sí en una misma fe, mismo culto, misma ley, mismos sacramentos, misma autoridad apostólica, sacerdotal, papa, obispos y sacerdotes. Por ejemplo, nosotros católicos creemos en lo mismo que creían los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III, siglo XV, siglo XX, siglo XXI. Los protestantes de hoy, en su mayoría, no, digamos todo, más bien todos, no creen lo mismo, la misma fe apostólica, no creen. Aunque los luteranos, anglicanos, calvinistas han guardado bastante cosas del credo católico, gracias a Dios. Por eso, entre ellos los más serios, más profundos, cuando leen un poco la historia y a fondo la Biblia, se hacen católicos, pero los pobres disque cristianos de hoy ya no saben nada, no creen nada. Inventaron unas cositas selectas, echaron todo lo demás, eso es totalmente falso. La misma fe, bien cristiana, auténtica, que dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo se hizo hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo se hizo hombre para salvar a los hombres, nació de Santa María Virgen, la llena de gracia, la llena de santidad, la que deben llamar bienaventurada todas las generaciones. San Lucas 1:48, el mismo culto, bien, del siglo I al XXI, todos los fieles cristianos han creído que la misa es el sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Mismo culto, desde Jesucristo ya no hay otro sacrificio que el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar, y nadie puede ofrecer este santo sacrificio bien si no es ordenado sacerdote o presbítero por mano de los apóstoles. Hoy cualquier laico que se hace pasar por pastor, o se dice pastor, pero pastor de nada, bien pone un poco de pan y vino y hace un simulacro, eso no vale nada. Ese es culto sacrílego, un culto que ofende a Dios, un culto que favorece más bien la perdición de las almas. Una misma ley, la ley de Cristo, por ejemplo, del siglo I al XXI, siempre la Iglesia Madre, la Iglesia Católica Apostólica, dijo: no hay divorcio. No hay divorcio porque Cristo no permite divorcio. ¿Qué hacemos? Así es. No hay divorcio. ¿Por qué? Porque
porque Cristo dijo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. El que deja a su esposa y va con otra es adúltero. Y bien, ¿qué pasa? Y bien, hoy todas las sectas protestantes, incluso las ortodoxas, y bien, permiten el divorcio. Es una catástrofe, misma ley. Y también participación de los mismos sacramentos. Del siglo I al XXI siempre se ha creído que la gracia de Cristo, la salvación de Cristo, se comunica a las almas mediante los 7 sacramentos como 7 canales de la transmisión de la vida divina a nuestras almas. Lutero y después Lutero de generación total cree en Cristo, está salvo. Y bien, de hecho, ni eso dice el texto, dice serás salvo, pero a ellos no les importa cambiar todo esto. Entonces, la iglesia verdadera es una en el tiempo, una en el espacio, y todos sus hijos de todos los siglos profesan la misma fe, misma moral, mismo culto, misma ley, mismos sacramentos, misma jerarquía apostólica, es decir, sacerdocio. Y la cumbre del sacerdocio está representado por el Papa que llamamos Romano Pontífice. Otra pregunta, 158. ¿No podría haber más iglesias? No puede haber más iglesias, porque así como no hay más que un solo Dios, una fe, un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia. Hay un solo Dios, una fe, un bautismo, no hay otra iglesia que esta, la que Cristo fundó. Y de hecho Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias. Los que fundan iglesias pecan y hacen pecar. Los que fundan iglesias pecan y hacen pecar. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola fe, y esta fe es la fe predicada a los apóstoles, por los apóstoles a los primeros cristianos. Y esta fe fue comunicada, entregada como un depósito a los lugartenientes de los apóstoles. Oh Timoteo, guarde el depósito. 1 Timoteo 6:20. San Pablo dice a los obispos, presbíteros de Éfeso, Dios os ha puesto al frente de su iglesia que adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Hechos 20:28. Es importante una fe. Un solo bautismo, no hay bautismos. Ahora, ¿por qué cuando en las sectas primitivas protestantes se bautizaba, por qué la iglesia reconoce este bautismo? Porque ellos hacían algo católico. En la medida que una secta, una disque iglesia separada, fundada por hombres, en la medida que esta secta o disque iglesia hace algo que es católico, hace lo que hace la iglesia católica, vale su bautismo. Lo que hace. En la medida que cree otra cosa y hace otra cosa, ya no vale. Por eso las últimas sectas, dije, no tienen bautismo válido. Y de veras, los sacerdotes que no saben esto, o no alertan al pueblo acerca de esto, están haciendo un error fatal. ¿Por qué? Porque esta pobre gente no tiene nada, pero se dicen cristianos. Y bien, entonces no hay otra iglesia que la Cristo fundó. Y el que funda una disque iglesia bien hace el más grande pecado de su vida. Pregunta 159. ¿Pero no se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis? Entonces tenemos la iglesia católica, la que abarca todos los fieles de todas las naciones, de todos los siglos, de todos los lugares. También se llaman iglesia los fieles unidos de una nación, de una diócesis, pero con todo eso no son sino partes
de la Iglesia universal con la que forman una sola iglesia. Por ejemplo, vamos a decir, la iglesia ¿de dónde? De China. Bien, la iglesia de China hace parte de la iglesia católica, es la iglesia local. Porque la iglesia verdadera, además de ser una, es santa. La iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza, invisible, Jesucristo. Santos muchos de sus miembros. Santa su fe, su ley, sus sacramentos. Fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. Entonces la iglesia es santa porque su fundador, su cabeza, es santo, Jesucristo. Porque Jesucristo mandó su Espíritu Santo para guiarla, protegerla, santificarla. Porque muchos de sus miembros, de sus hijos, son santos. Todos los cristianos que en ese momento viven en estado de gracia, de santidad, y bien son santos, aunque no hagan milagros, y no es necesario que hagan milagros. ¿Qué es ser santo? Significa vivir en estado de gracia, de santidad, de pureza del corazón, del alma, no tener pecado mortal sobre la conciencia no confesado. Todo cristiano que en ese momento está en pecado mortal ya no es santo, porque renunció a la santidad por su capricho, por su pecado. Pero al confesarse, al arrepentirse, al reconciliarse con Dios, al recibir el perdón de sus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Cristo expulsa el pecado del alma de este cristiano y lo hace otra vez santo. Entonces muchos de los miembros de la iglesia son santos. También santa es su fe, su ley, sus sacramentos. Entonces la fe, los sacramentos, la ley de Cristo no pueden ser cambiados, no pueden ser mutilados, no pueden ser contaminados con opiniones, con opiniones humanas. Por eso San Pablo lo dijo desde el inicio: si alguien viene a ustedes y os anuncia un evangelio distinto, es un mensaje, una fe distinta, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Lo he dicho y vuelvo a repetir: aunque un ángel venga, no deben creerlo. No sé cómo los mormones pueden creer esas cosas de un ángel moroni supuestamente. Es una locura que contradice San Pablo en Gálatas 1:8. Entonces, santas son la fe, los sacramentos, la ley de Cristo. Y también fuera de esta iglesia, una santa católica, no hay ni puede haber verdadera santidad. La iglesia es una, es santa. Ahora muchas veces se escucha la iglesia pecadora. No, señores. La iglesia es santa. Puede tener hijos pecadores y de hecho los tiene. Eso no importa. Bueno, sí importa, pero no afecta la santidad de la iglesia. La iglesia es santa en sí misma. ¿Por qué? Porque su fundador es santa. Sus medios de santificación son santos. Su fe, su culto, sus sacramentos son santos. Y el Espíritu Santo fue dada a la iglesia precisamente para santificar a los miembros. La iglesia puede tener hijos pecadores, los tiene por desgracia, y las fuerzas ocultas bien promueven mucho la corrupción para precisamente quitarle la santidad, para entregarlos al demonio, pero la iglesia es santa aunque tenga a veces ministros o tenga hijos pecadores. Pero la diferencia entre el hijo pecador y el desviado hereje es muy grande, porque a pesar de ser pecador, el católico todavía es miembro, hijo enfermo de esta iglesia. Y por tener la fe, puede acercarse a la confesión, reconciliarse con Dios y seguir su camino para salvarse. Nuestra meditación sobre la doctrina católica, analizamos el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 161. La iglesia verdadera, además de ser una santa, es católica, que quiere decir universal, porque abraza los fieles de todos los tiempos y lugares
y de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de esta iglesia católica. Nos dicen, siempre el demonio tiene que poner su nariz y confundir a la gente, sí, pero la palabra iglesia católica no está en la Biblia. Bien, la palabra teléfono tampoco está en la Biblia. La palabra iglesia católica sí tiene su contenido en la Biblia. Cuando nuestro Señor, al subir al cielo, dice a los apóstoles, vayan en todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Todos los pueblos, todas las naciones bautizadas, ¿qué forman? Y bien, forman una iglesia universal, una iglesia mundial, una iglesia internacional. Y como en esta época se hablaba latín, griego, arameo, y bien, como muchas palabras griegas, y bien, la iglesia se dijo iglesia católica, es decir, iglesia universal. Entonces, decir iglesia católica y decir iglesia cristiana universal, mundial, es lo mismo. San Mateo 28, 19. La iglesia es universal. Abarca todos los fieles de todos los tiempos y todos los lugares, del siglo I al XXI. Es decir, el mundo sigue hasta el 101. Abarca a los fieles, todos los tiempos, todos los lugares, de toda edad y condición. Y todos los hombres del mundo son llamados a ser parte de esta iglesia católica universal. Ahora, la iglesia católica no es solamente la latina, aunque la latina se extendió al mundo entero. La iglesia católica abarca todos los fieles cristianos unidos a San Pedro, que estén en Oriente, que estén en Occidente, que estén en Asia, en África, en Europa, en las Américas o donde quiera. De hecho, en los primeros siglos, la iglesia católica no solamente se llamaba católica la de Roma, sino toda la de Asia, de África, de Egipto, todos eran católicos, todos los fieles cristianos. De hecho, la palabra católica viene del griego, dije, y los cristianos griegos, rusos, hoy todavía dicen, creo, la iglesia una santa católica. Pero ellos se dicen católicos, pero no creen, no rechazan, o sea, rechazan la autoridad del Papa. Eso es su problema de esta gente. La iglesia católica no solamente tiene el rito, por ejemplo, latino, romano, también tiene los ritos orientales. Todos los cristianos de Oriente, por ejemplo, los coptos católicos, los sirios católicos, los maronitas de San Marún, de Líbano, son católicos. Los caldeos son católicos, los rusos católicos, los griegos católicos, todas las comunidades cristianas de Oriente, separadas, por desgracia, unas de ellas en el año 451, lo que llamamos los monofisitas de Egipto, Siria, los jacobitas, regresaron en parte. Están divididas en dos, la rama ortodoxa y la rama católica. Los coptos, por ejemplo, de Egipto, hay los católicos y hay los ortodoxos. Los sirios, bien hay los siro-católicos, los siro-ortodoxos. Los caldeos todos son católicos, gracias a Dios. Los antiguos nestorianos, en 1555, en su mayoría, regresaron católicos y forman la iglesia caldea, que son católicos. Hay también los griegos católicos, los armenios católicos. Entonces, aunque no tengan la liturgia en romano o latino, ellos tienen su liturgia en su idioma desde los primeros siglos, pero son católicos. La iglesia católica es universal, abarca todos los fieles, todos los tiempos, todos los lugares, toda edad y condición, y todos los hombres están llamados a formar parte de esta iglesia católica. Además de ser una santa católica, la iglesia es apostólica, es decir, saca su origen, remonta sin interrupción hasta los apóstoles. Saca su origen de los apóstoles. La iglesia es apostólica porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles. Porque cree, enseña todo lo que ellos creyeron, enseñaron, y porque es guiada y gobernada por los pastores que electamente les suceden.
Entonces, queridos hermanos, esto también es sumamente importante. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y debe tener 2000 años, por lo tanto. Ahora, ¿esta apostólica qué significa? Que significa que esta iglesia existe en la misma fe, misma autoridad, mismo culto, desde los apóstoles hasta hoy. Los apóstoles, dijimos, dejaron lugartenientes, que son los obispos, y el obispo de Roma, que llamamos Papa. Ya lo dije varias veces, lo repito porque es importante. Hechos Apóstoles 20-28. Allí vemos que San Pablo dice, Dios os puso, dice a los obispos, presbíteros, al frente de su iglesia, que adquirió con sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Vemos también en 2 Timoteo 2:2, oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, capaces de comunicarlo a otras personas, es decir, la sucesión apostólica. Nuestra iglesia católica desde el siglo I al XXI dijo, también cree y enseña todo lo que ellos creyeron, enseñaron. Lo que los apóstoles comunicaron, los sucesores, papa y obispos, lo recibieron, lo comunicaron. Y también porque esta iglesia está guiada y gobernada por la legítima autoridad que viene de los apóstoles y no es una autoridad usurpada por tal o tal fundador de secta. Del siglo I al XXI, todo obispo católico recibió la imposición de mano, recibió el Espíritu Santo, recibió la misión de la mano de otro obispo. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles capaces de comunicarlo a otros. Oh Timoteo, no imponga fácilmente la mano sobre cualquier cabeza, es decir, no haga obispo o sacerdote cualquiera para que no tengas parte en sus pecados. Oh Timoteo, te dejé en tal lugar para que hagas callar a los imprudentes que hablan lo que no deben. Entonces vemos que sí hay una autoridad legítima, sucesora de los apóstoles. Ahora, las iglesias orientales que se llaman ortodoxos, ellos sí son apostólicas en sentido que tienen el sacerdocio, tienen la sucesión apostólica. Ellos todos eran católicos. En el año 1054, por desgracia, se han separado de la iglesia romana, del Papa, y guardaron, gracias a Dios, todo lo que tenían, menos la cabeza, y eso es una catástrofe. ¿Por qué? Porque entre ellos también no hay unión, ahí son divisiones y cada iglesia es una iglesia nacional, pero tienen el sacerdocio, tienen los sacramentos, tienen la Santa Virgen, pero debido a su separación corrompen la doctrina. Por ejemplo, todas las iglesias ortodoxas, por desgracia, permiten el divorcio, segundas bodas. Yo pregunté a un sacerdote ortodoxo, ¿de dónde sacaron esto? Pues yo sé, no está en el Evangelio y la Virgen no lo acepta. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Por qué? Porque siempre, cuando nos separa de la iglesia que Cristo fundó y de la cabeza que es el Papa, ahí habrá problemas. Y hay problemas, de hecho. Entonces, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. También se dice romana. Pregunta 163. ¿Por qué la iglesia verdadera se llama romana? Bien, se llama romana porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. La iglesia es romana porque San Pedro, San Pablo, bien, predicaron en Roma, dejaron la autoridad de Roma y confiaron la sucesión apostólica al obispo de Roma. O si si San Pedro hubiera sido crucificado, no sé, vamos a decir, en Madrid, estaría en Madrid, sería en España, pero murió en Roma y ahí quedó la autoridad apostólica en Roma. Y además, esta iglesia que llamamos romana, cuidado, no es como dicen los protestantes, fue fundada por los paganos romanos. No. Los paganos romanos, bien, durante casi 300 años persiguieron la iglesia.
del año 64 Nerón hasta 312, bien, los emperadores romanos, bien, persiguieron a muerte la iglesia, mataron prácticamente, si me acuerdo bien, todos los papas de esta época, todos son santos y son mártires. Más tarde, cuando Constantino puso fin a la persecución salvaje de Diocleciano en 212, bien, poco a poco, esta autoridad del pueblo romano, del emperador romano, bien, va a reconocer a la iglesia católica, la iglesia que viene de los apóstoles, y favorecerla, y finalmente Constantino construyó el mausoleo, la tumba de San Pedro, sobre su tumba, lo que va a ser el Vaticano. Entonces la iglesia es romana, no es que los romanos inventaron esta iglesia, porque San Pedro murió en Roma, y más tarde los hijos de los perseguidores se hicieron cristianos, se hicieron bautizar, fueron evangelizados, y finalmente hicieron esta iglesia de San Pedro. La iglesia es romana porque San Pedro murió en Roma y no por otra razón. También la iglesia es romana, la iglesia católica es romana porque en ella encontramos, sí, dijimos, los caracteres. La iglesia debe ser una, hay unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Y también porque la cabeza de esta iglesia es el obispo de Roma, que llamamos San Pedro. Queridos hermanos, estamos viviendo en una confusión muy grande actualmente, muy grande. Por desgracia, mucha gente no conoce la doctrina católica y piensa que todo debe evolucionar, todo debe cambiar, y la gente mezcla la evolución científica con la evolución de la fe y de la moral. Esto no es posible. La fe y la moral no cambian. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, querer cambiar el Evangelio, adoptar el Evangelio al tiempo actual, bien, es una locura. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aferrarnos a la doctrina de todos los santos, de todos los papas, de todos los concilios, de toda la enseñanza de los obispos de 2000 años. Ahí está la llave. Y todo esto está resumido en el credo. Cuando decimos credo en la iglesia una, santa, católica, apostólica, no debemos movernos de ahí. No debemos movernos de ahí. Incluso aunque hoy vivamos una crisis bastante peligrosa y grave, bien, aferrarnos a lo que fue comunicado y punto. Debido a que la fe no cambia, ahí en nuestros catecismos, en las obras de los santos, de los papas, ahí está la fe. No vamos a inventarla ni modificarla, ni tampoco rechazar la autoridad que existe. Aunque haya problemas, y hay problemas, es verdad, pero no se rechaza la autoridad. ¿Por qué? Y porque la iglesia pasó por tempestades, tormentas. Después de un tiempo, la situación se clarifica, la neblina se va, el sol luce y finalmente se va más clara las cosas, y la autoridad después hará un juicio de tal época, lo que pasó. Por ejemplo, no sé, en tiempo del arrianismo fue una catástrofe. El arianismo, una secta inventada por un santo llamado Ario, negaba la divinidad de Cristo. Durante décadas tomaron el control de la iglesia. Y bien, había arianos, semi-arianos, 3/4 de arianos, semi-arianos, ultra-arianos, y finalmente los católicos fueron perseguidos. ¿Qué pasó? En el concilio de Constantinopla en 381, el arianismo fue condenado, su obra fue condenada y se reafirmó la fe católica del credo de Nicea.